desde el inicio, pero fueron corrompidos por la caída. Así que yo quiero que hagamos un breve repaso rápido de el relato de el matrimonio, de la creación del hombre y la mujer y el matrimonio, para que veamos que desde el inicio Dios tenía un diseño diferente para cada uno. En capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Eso significa que ambos portan la imagen de Dios en ellos. Y en ese sentido significa que tanto esposo como esposa son iguales en dignidad, en importancia y en valor delante de los ojos de Dios. Pero al mismo tiempo hay diferencias. No son dos varones, no son dos hembras. Dice varón y hembra. Y Dios espera que haya diferencias. Hoy vivimos en la época de igualdad de género. Y sin darnos cuenta empezamos a asumir no los aspectos más burdos, porque son demasiado obvios, que son antibíblicos, pero sí algunas inferencias que son más sutiles. Pero en la mente de Dios, Dios los creó diferentes. De hecho, cuando el Señor les habla en Deuteronomio 22:5 y le dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. No, esto no es una referencia a los pantalones de las mujeres. No. Esto es una referencia a que debe haber una clara identificación entre lo que es un hombre y entre lo que es una mujer. Así que son iguales en capacidad como personas, en dignidad, en espiritualidad, intelectualmente, pero siguen siendo diferentes. No solo físicamente, y eso no lo niegan hoy porque eso es imposible, porque está a la vista de todo el mundo, pero en responsabilidad y en roles son diferentes. Es interesante que después de relatar en el capítulo 1 cómo fue que Dios los creó a ambos como masculino y femenino, termina diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Luego en el capítulo 2 pasa a mostrarnos de una manera más evidente cómo son diferentes esposo y esposa. De hecho, es interesante que tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo, cuando hablan de estos roles en el Nuevo Testamento, ¿a qué se refieren? Al capítulo 2 de Génesis. O sea que este capítulo es fundamental. Cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de los roles de esposo y esposa y las responsabilidades de cada uno, mencionan directa o indirectamente a Génesis capítulo 2. Así que cuando nosotros vamos a Génesis 2, lo primero que vemos es que no fueron creados al mismo tiempo. Dios creó primero al hombre. Dice el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Algunos dirán, bueno, pero eso no tiene importancia, porque si fuera así, también crearon los animales primero. Bueno, puede no tener importancia si nosotros le vamos a dar una visual netamente humana. Pero el apóstol Pablo dice que esto es importante. En 1 Timoteo dice que Dios creó a la mujer por causa del hombre, no al hombre por causa de la mujer. Dios lo crea primero para darle una responsabilidad especial. ¿Cuál? La de ser líder, la de ser iniciador. Así que esto es algo que nosotros vemos poco en nuestra época. Usted ve, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, en último año, la clase que se va a graduar, siempre se elige un presidente de la clase, ¿verdad? Para que sea responsable de organizar las actividades que se van a hacer y todo. En la mayoría de los colegios sucede que candidatos a ser presidente de la clase, hay 5 o 6 mujeres. Y entre los hombres hay que pensarlo como 5 veces. Cuando aparece uno que todo el mundo dice claramente, no, fulano debe ser el líder, eso es la excepción, no la regla. En el colegio Logos, por ejemplo, por filosofía, precisamente esta filosofía es parte de las reglas que el presidente de la clase siempre sea un hombre. Lo hicieron así a propósito.
Y ustedes no se imaginan a veces la lucha que da conseguir decir, bueno, fulano, mengano, sutano. Y usted lo ve, o sea, normalmente las mujeres de hoy saben lo que quieren y estamos juntos todos y vamos a hacer tal cosa y siempre vamos a hacer esto, aquello, lo otro. Y el hombre siempre está, yo no sé, vamos a ver, bueno, mira, déjame pensarlo. Y tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está esa iniciativa? Ese liderazgo. Wow. Bueno, lo que pasa es que nacemos en esta generación y recibimos esa mala influencia de todos los ámbitos. A veces en la familia, cuando nacemos en familias matriarcales, donde las madres son el centro de las familias, o a veces por la propia personalidad. Yo me sonrío porque a veces le dicen que las mujeres son el sexo débil. Y entonces yo me sonrío porque casi siempre que yo lidio con matrimonios, los esposos dicen, pastor, que mi esposa tiene un carácter fuerte. Yo quiero saber cuáles son las que tienen esposas que tienen un carácter débil. Yo conozco, pero son la excepción. Yo tengo un amigo que yo digo, no, tu esposa de verdad es lo que se llama un ejemplo bíblico de sumisión. Porque se convirtió, pero también por personalidad. Pero vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba de lo que yo estoy diciendo. Cuando usted va al consulado a buscar visa, ¿qué usted prefiere que le toque? ¿Un cónsul o una cónsul? Yo prefiero que me toque un cónsul. Las cónsules a veces son más duras y más difíciles. Eso es parte de lo que se ha creado. Es toda una forma de ver la vida. Sin embargo, nosotros vemos algo diferente. En el versículo 15 de Génesis 2 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Recuerden que a este punto Eva todavía no ha sido creada. Así que aquí está Adán y Dios le dice, ponle nombre a todos esos animales. Y entonces Adán empieza a ponerle nombre, toro, vaca, caballo, yegua, perro, perra, gato, gata. Bueno, ahora es interesante que poner nombre a algo es señal de autoridad, ¿o no? ¿Quién le pone nombre a los hijos suyos? Ustedes. Ninguno de nosotros le pone nombre al hijo del vecino. Mira, ya tengo el nombre. No, pero ¿y quién te dijo a ti? Pues ese nombre se lo pongo yo, porque esos son hijos míos. No. Todavía Eva no hacía creación. Él no tenía que guardar el huerto de algún peligro específico. ¿Por qué? Porque todavía el pecado no había entrado. Así que no, era más bien que él era el responsable de gobernar la tierra. Algo más. Como líder, fue a él que se le dio el patrón moral del huerto. En Génesis capítulo 2, versículos 16-17, donde dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Tú puedes comer de todos los árboles, solamente hay uno. Eva no estaba creada. O sea que nosotros podemos deducir con un grado alto de certeza que quien traspasó el mandato moral a Eva fue Adán. No necesariamente que Dios se lo dio directamente. No. Adán le dijo, mira, Dios dijo, entre las reglas que hay, Dios dijo que podemos tomar de todo árbol, pero menos de este. Luego en el capítulo, en los versículos 18 y 23 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es interesante que Adán tiene que haber sentido la necesidad al ver pasar los animales para poner nombre de dos en dos. Fue muy obvio para él que no había nadie de su propia naturaleza que pudiera ser su complemento. Y se puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo.
mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando despertó? Ponerle nombre a Eva. ¿Qué es eso? Señal de autoridad. Ella va a ser llamada varona. Ahora, fíjense qué interesante. Dice que Dios creó a Eva como ayuda idónea de Adán. ¿Ustedes saben dónde se ve esa influencia de la cosmovisión? Cuando usted ve a hermanos creyentes tratando de introducir en la Biblia los conceptos actuales. Bueno, mis hermanos, somos ambos el uno para el otro. De acuerdo. De acuerdo. Por eso la mujer es ayuda idónea del esposo y el esposo es ayuda idónea de la mujer. Búscame eso en tu Biblia. No, el esposo no es ayuda idónea de la mujer, porque el esposo no fue creado para la mujer fue creada para el esposo. Ahora, no se me aceleren, porque cuando uno dice una cosa como esta en este tiempo, inmediatamente empiezan a sacar conclusiones. Algunos hasta son capaces de apagar el WhatsApp, como el Zoom incómodo dice, porque ya están asumiendo que el hombre es superior y que el hombre es jefe indio. Espérense, vamos a ir a lo que son los conceptos bíblicos. Pero lo correcto es esto. A Adán se le dio el liderazgo. John Piper resume esta situación de la siguiente manera. Dice, esta es la manera que Dios quería que fuera antes de que el pecado apareciera en el mundo. Un hombre sin pecado, en ese entonces, ¿verdad? Con un liderazgo lleno de amor, tierno, fuerte y moral con relación a la mujer. Y una mujer sin pecado, con su apoyo receptivo, llena de amor y gozosa por el liderazgo de un hombre. Ese es el ideal. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre la caída? Bueno, mis hermanos, al hombre le encanta escuchar que es el líder. ¿Oíste? Mira lo que está diciendo el pastor. Bueno, no el pastor, no, lo que está diciendo la Biblia. Míralo ahí, es que yo te lo digo a ti. Pero ellos olvidan que el liderazgo no es solo autoridad. Sí la hay. Pero el liderazgo es también responsabilidad. Y ese es otro mal de nuestra época. Vivimos en una época donde se habla mucho de los derechos, pero no se habla absolutamente nada de la responsabilidad. Por eso es que personas que no merecen ciertas cosas aparecen, no, pero que él tiene derecho, no tiene. El que no trabaja, que no coma. Tú no trabajas porque tú no quieres. ¿Y por qué tiene el Estado a alguien que darte? Ahora, tú no trabajas porque no consigues, eso es otra cosa. Pero vivimos en una época donde se olvidan las responsabilidades. Y hermanos, varones, para que ustedes tengan idea de lo que implica el liderazgo, algunas cosas de las que vamos a decir le va a gustar, otras no. Pero es la visión total. ¿Ustedes recuerdan el texto de Génesis 3? Déjenme buscar. Déjenme irlo leyendo para que ustedes, yo quiero llamar la atención ahí, para que ustedes entiendan cómo Dios da el liderazgo al hombre, pero al mismo tiempo le demanda al hombre. Vayamos a Génesis capítulo 3. Dice en el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. ¿Quién comió? Ambos. Ambos. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fueron abiertos los ojos de ambos. Ambos se dieron cuenta que estaban desnudos y ambos cosieron hojas de higuera. Versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. ¿Quiénes? Ambos. Y el hombre y su mujer, los dos,
se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Ahora mire qué interesante versículo 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ahora, vamos a ponernos todos en el lugar del hombre. ¿Cómo ustedes creen que él debe de haber reaccionado? ¿Cómo ustedes creen que él debe haberse sentido? Si él era como tú y como yo, habiendo caído ya, posiblemente hubiera dicho como, pero ¿cómo que dónde estoy? ¿Dónde estamos? Porque pecamos los dos. Es más, no solamente que pecamos los dos, sino que quien empezó fue ella, como los muchachitos chiquitos. Él fue que dio primero. Ella fue que empezó. Pero me llama tanto la atención la forma en que el Señor en un momento específico le da una ignorada grandísima a Eva. De hecho, yo me imagino, ¿verdad? A Adán como loco porque supongo que él estaba escondido y salió. Loco porque Eva saliera también, como ve, que tú fuiste que me metiste esto, sal también. Sobre todo cuando el Señor le está hablando nada más a él como si él fue el único que pecó. Y él responde, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y fíjense cómo Dios sigue la conversación en singular. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Has comido del árbol que te mandé. Todo es a él, que te mandé que no comieras. Y entonces Adán ahí no se pudo aguantar. Y dijo, bueno, Señor, la mujer que tú me diste, o sea que aquí somos culpables todos, hasta tú, porque fuiste que me la diste. Esa es la tendencia natural del hombre, ¿verdad? De no aceptar su responsabilidad. Wow. La escena que a mí me parece es la escena en los Estados Unidos cuando uno va con su esposa al médico. Aquí todavía hay una medicina muy familiar. Algunos de ustedes o alguna de ustedes tienen a Edward como ginecólogo, por ejemplo, y supónganse que no sean conocidos, que no sean amigos y van donde él. Y el esposo va también. Pues fácilmente que cuando él está hablando, él habla con los dos y le explica a los dos ambas cosas. Bueno, en Estados Unidos usted sabe cómo es. Usted es un adorno. El médico nada más la mira a ella, le habla a ella. Y no es que me lo contaron, ¿eh? Yo sé que eso es así, pero yo lo experimenté cuando tuve que lidiar con mi esposa con cáncer. Íbamos a citas y todo, y el doctor siempre le hablaba a ella. Él se volteaba hacia mí, me respondía, y se volteaba otra vez a ella y seguía hablando con ella. Era casi, si yo no hubiera hablado y hubiera hecho preguntas, era como yo estoy pintado ahí. Bueno, eso es parte de la situación. ¿Saben por qué? Porque el que tiene liderazgo tiene autoridad, eso no lo podemos eliminar, porque el que tiene autoridad tiene responsabilidad. Eso significa, mis queridos hermanos, que nuestras esposas son responsables por ellas mismas. De hecho, más adelante, cuando viene juicio, nosotros nos damos cuenta que Eva también tuvo parte del juicio. Sin embargo, en ese momento particular, Dios echó la responsabilidad matrimonial sobre el hombre. Es por eso que cuando yo recibo en mi oficina un matrimonio con problemas, aún antes de empezar a hablar, yo asumo que en la mayoría de los casos la mayor responsabilidad la tiene el hombre. No sé qué digo esto, pues la próxima vez que tengan problemas van a buscar una psicóloga que los aconseje. Psicóloga y mujer. Claro, porque a veces dicen, no, pastor, pero ¿cómo te va a decir eso? Es que ya es terrible. Ajá, ya es terrible. ¿Y quién fue que la enamoró? ¿Y quién fue que se puso de sabroso detrás? ¿Ya fuiste tú? No me digas que es terrible ahora. Así que fue tu elección. No fue obligado. Así que miren, nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Y saben del argumento más fuerte? Mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera caído? Bueno, cualquier cosa que digamos es especulación. Así que déjenme hacer otra pregunta que no es especulación, sino que es clara la respuesta. Cuando Eva comió, ¿había ocurrido la caída del ser humano? No. ¿Por qué? Porque ella no era la representante federal de la raza humana. La representante federal de la raza humana era Adán. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? ¿De la Biblia? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo se denomina a Cristo? El segundo Adán.
Por Adán, representante del hombre, entró el pecado. Cristo vino como el segundo Adán y por él entró la vida eterna a todos los que creen en él. Así que aun cuando Eva había comido, la raza humana no había caído. Eso es un aspecto teológico importante que nos muestra lo que implica tener el liderazgo, que también implica tener la responsabilidad. Dios no va a demandar a nuestras esposas por la condición de nuestro matrimonio. Dios nos va a demandar a nosotros por la condición de nuestro matrimonio. Él va a demandar de ellas por lo que ellas hagan pecaminoso. Eso es así. Pero al final, la responsabilidad principal del matrimonio, de la institución, recae sobre nosotros, que somos los líderes. Así que, mis hermanos, nosotros vemos claramente cómo Dios estableció esos roles. Y esos roles no son causa de la caída, sino que vienen desde la creación. La caída lo que hizo fue distorsionar, como dice Piper, lo cito otra vez. El pecado hizo que los hombres perdieran autoridad y se convirtieran en seres pasivos o rudos, insensibles y faltos de compasión. Eso no describe muy bien a los hombres de ahora. O son pasivos, un bulto puesto ahí, o son rudos. No hablan casi y cuando hablan casi ladran. Y cuando la esposa no hace la cosa como quiere, le hablan mal. Eso es una distorsión del liderazgo. O cualquier otra distorsión, una distorsión de la autoridad que Dios ha dado. Pero el pecado también distorsionó el apoyo y el respeto de la mujer por manipulación, actitud desafiante o de desamparo, o también cualquier forma de distorsión de lo que es la verdadera sumisión bíblica. Así que las responsabilidades de hombre y mujer son diferentes desde la creación. Habiendo dicho esto, digamos entonces ahora, ¿cuál es el principal o cuáles son las características del liderazgo? Vemos claramente que Dios dio la responsabilidad de liderazgo al esposo. ¿Cuáles son las características? Dice Piper, en el corazón de una masculinidad madura está un sentido de benevolente responsabilidad para liderar, proveer y proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. En otras palabras, nosotros debemos de asumir el liderazgo, debemos de ser protectores, debemos de ser proveedores. Dios espera que nosotros asumamos ese liderazgo. Ahora bien, no pensemos que el liderazgo desde el punto de vista bíblico es igual al liderazgo desde el punto de vista humano. No, 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 no. Me encanta en Mateo capítulo 20 cómo el Señor dice a los suyos, ustedes ven que los gobernantes de las naciones enseñorean de ellas. Y eso es, claro, es obvio. Aún en sistemas de gobierno democráticos como el que nosotros vivimos, donde los presidentes tienen menos autoridad que los reyes en una monarquía, aún así nosotros podemos decir y sabemos que al final los presidentes terminan enseñoreándose de sus gobernados. En otras palabras, la mayoría termina haciendo lo que es bueno para sus intereses, no necesariamente para los intereses de aquellos que están bajo su autoridad. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, eso ocurre en los gobiernos, pero entre vosotros no será así, sino que el mayor será vuestro siervo. ¡Wow! ¡Wow! El Señor dice, no, no, no. El verdadero líder, ¿saben quién va a ser? El siervo. Eso como que cuadra. Bueno, es esa discusión. ¿Ustedes saben cómo termina él esa discusión? Con un versículo muy conocido, muy famoso. El versículo que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir. ¿Por qué? Porque Él es el ejemplo perfecto de líder. Autoridad es real.
pero nos es dada no para nuestros propios intereses, sino para cubrir las necesidades de los que están bajo nosotros. Eso implica nuestras esposas y eso implica nuestros hijos, nuestras familias. De hecho, prácticamente el Señor Jesucristo no enseñó nunca nada que Él no mostrara, que Él no ejemplificara. Y nosotros lo vemos en Juan capítulo 13. Cuando vamos allí, nosotros nos damos cuenta de su liderazgo. ¿Qué sucede en Juan capítulo 13? Están allí en el aposento alto el Señor Jesús y sus discípulos, reunidos, más nadie, Él y sus discípulos. Ahora, una costumbre de la época era lavar los pies. ¿Por qué razón? Bueno, porque en esa época los zapatos no eran cerrados, sino abiertos. Los caminos no eran asfaltados, sino polvorientos. Y normalmente cuando uno camina, suda, un pie sudado con un calzado abierto y polvo, ¿qué sucede? Se hace una mezcolanza, un lodo, se ensucia de una manera que es incómoda. Así que, así como en nuestro país hay muchísimas costumbres de educación, por ejemplo, en los campos es raro que tú llegues a una casa y no te brinden café. Bueno, en Israel eso era común. Tú llegabas a un sitio y parte del protocolo de la época era que desde que tú entrabas a la casa, se te lavaban los pies. Cuando había hogares donde había más de un siervo, esa labor le correspondía al siervo de menor rango. Así que imagínense, están allí los apóstoles, está el Señor, pero no hay siervo. Ah, bueno, pero si no hay siervo, entonces tampoco hay toalla y agua. Sí, estaba preparada ahí, pero a ninguno se le ocurrió. Así que en un momento determinado, el Señor se para y se dirige hacia allá, y Pedro, como siempre, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Cuando ve que está tomando el lebrillo y la toalla, ¿qué es lo que tú vas a hacer, Señor? Yo te voy a lavar los pies. No, Señor, a mí tú no me vas a lavar los pies. Pero si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Ah, no, pues si así, lávame completo. Completo no. El que está lavado, el que está limpio necesita ser lavado, solamente los pies. Otra cosa que me encanta, cuando el Señor termina de lavar los pies, y yo supongo, mientras Él los lavaba, los discípulos pensando, óyeme, pero ¿por qué no se me ocurrió a mí? Yo debí de haberlo hecho. Avergonzados, ¿cómo yo permití que fuera el Señor que lo hiciera? Pero callados ahí. Él les dice, ustedes ven lo que he hecho, ¿verdad? Sí, sí, Señor. Ustedes dicen que soy maestro y Señor. No le den mente a eso, aquí somos todos iguales. No, no es eso lo que Él dice. Él le dice, y ustedes tienen razón porque lo soy. En otras palabras, Él les reitera, entre todos los que estamos aquí, yo soy el Señor. No somos iguales, yo soy el Señor. ¿Está claro? Sí. Ok. Pues si yo, el Señor, he lavado vuestros pies, es para que ustedes sepan que ustedes tienen que hacérselo los unos con los otros. Y no es como algunas iglesias hacen ahora, que creen que fue literal. Eso no tiene sentido hoy día. Lo que está detrás es el principio de servirnos los unos a los otros. La marca del liderazgo es que busca el bienestar de los que están bajo su cuidado. Y una de las formas principales de ejercer este liderazgo es a través del servicio a nuestras esposas y a nuestros hijos. Pero por otro lado, esa no es la única forma en que se ejerce el liderazgo. Nosotros tenemos otra indicación en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice, refiriéndose a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pregunta, ¿tienen los pastores autoridad? Sí, en el ámbito eclesiástico. Yo me entristezco porque a veces veo iglesias donde los pastores se van más allá de la autoridad que corresponde. Yo he sabido de iglesias donde los jóvenes no pueden entrar en relaciones de noviazgo sin el permiso de su pastor. Eso no le corresponde a los jóvenes, eso le corresponde a los padres de los jóvenes. Eso solamente por dar un ejemplo. Pero lo que tiene que ver con la iglesia, ese es el ámbito de nuestra autoridad. ¿Tenemos autoridad? Sí, tenemos autoridad. Pero el apóstol Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, no la ejerzan como teniendo señorío. No, mira, aquí yo soy el pastor y aquí hay que hacer lo que yo digo. No, no.
dice, siendo ejemplos de la grey. Tú le dices a los hermanos y le enseñas, por ejemplo, esto. Mira, hay que ser siervos, servirle a nuestras esposas y a nuestros hijos. Pero no solamente se lo diga, demuéstraselo. Que ellos te conozcan como un hombre servicial hacia su familia. Bueno, nosotros queremos instruir y dar principios a nuestras esposas de cuáles son los parámetros con los que vamos a conducir nuestro hogar. Fantástico, es nuestra responsabilidad. Pero cuando tú le digas a tu esposa, y una cosa más, mi amor, nosotros no nos vamos a acostar aquí nunca sin orar juntos. No sea el otro día el primero que se duerme sin ni siquiera mencionarlo. Porque tú tienes que dar el ejemplo. Amor, vamos, ven, vamos a orar. O amor, vamos a tener un tiempo de devocional. O vengan chicos, todos, vamos a hacer el devocional. Pero ¿qué es lo que ocurre normalmente? Las esposas son las que están detrás. Amor, recuérdate que tenemos que hacer devocional. Ay, sí. Vengan, niños. Es como si fuera una carga, un yugo. No, mis hermanos. Debe ser un deleite. Así que liderazgo, sí, pero eso requiere, ¿qué requiere el liderazgo? Eso requiere que nosotros tengamos sabiduría para poder guiar. Eso requiere que nosotros demos instrucción a los nuestros, formal e informal, de cómo vamos a hacer las cosas. Eso requiere que tengamos iniciativa para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque Dios espera que nosotros hagamos lo que nosotros podemos hacer. A mí me encanta el milagro de la alimentación de los 5,000. Es un milagro tan importante. Es el único milagro que se relata en los 4 evangelios. El Señor de 5 panes y 2 peces alimenta 5,000 hombres. O sea que fácilmente podemos pensar que habían 10,000 personas, porque 5,000 hombres, imagínense los que tenían esposa y los que tenían niños. El Señor los alimenta y sobra. Ahora, miren qué interesante. El Señor le dice, recuéstense ahí. Y a los apóstoles le dice, organícenlo de 50 en 50. Pregunta, ¿y no podía el Señor decir la palabra y aparecían organizados? Claro que sí. Pero el Señor no hace lo que nosotros podemos hacer. Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Así que nosotros necesitamos iniciativa. Y aquí está este hombre acostado, que no consigo trabajo, pero ¿qué tú estás haciendo? No, yo hace 3 semanas hablé con el hermano fulano y me dijo que él me iba a llamar y ya. No porque el hermano fulano es serio. Mi hermano, mire, hable con el hermano fulano, con Sutano y con todo el mundo y riegue currículum por todos lados. Es que apareció un trabajo, pero no es mi área, que no es tu área. Tú te estás tragando un cable y no es tu área. Ese es parte del problema que nosotros tenemos. No, porque yo no estudié para eso. Mire, mi hermano, su responsabilidad es resolver en su casa. Agarre eso y siga buscando en su área. Pero agarre lo que sea. Hay un aspecto de iniciativa. Hay un aspecto de discernimiento. Hay un aspecto espiritual. Sin embargo, ¿qué sucede en la mayoría de los, no en la mayoría, pero voy a decir en muchos matrimonios? Que la esposa es una mujer piadosa, que ama al Señor, que siempre está leyendo la Escritura, que siempre está leyendo buenos libros. Y el esposo ni lee, porque no, que a mí no me gusta leer. Y cuando se arma algo, el esposo es que está arrastrando. Pero mi amor, vamos, es que yo estoy muy cansado de la semana, pero mi amor, vamos, que es un tiempo de pareja. Y la esposa generalmente está dispuesta. Eso no es ejercer liderazgo, eso no es ejercer ejemplo. Es triste. Pero espiritualmente hablando, en muchos matrimonios es obvio que la esposa es más madura, más comprometida con las cosas del Señor. Y mis hermanos queridos, eso no está bien. Eso no está bien. Nosotros somos los líderes. ¿Sabe lo que significa? Que nosotros somos los pastores de nuestra casa. Nuestras esposas no están supuestas a pastorearnos. Nosotros estamos supuestos a pastorearlas a ellas. Y eso significa que debemos de ser intencionales en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica que el hombre debe esforzarse por incrementar y desarrollar sus conocimientos bíblicos y teológicos, así como su capacidad para comunicarse con su esposa. Pastor, es que mi esposo no habla. Pastor, es que yo soy así.
hombre latino generalmente es así. Puede ser que haya un extrovertido aquí o allá que habla hasta por los codos, pero eso no es generalmente la norma. Es como parte de la cultura que el hombre habla poco y si es con la mujer, menos. No, mi hermano, tú tienes que desarrollar la capacidad, ser intencional en hablar. Pero es que a ella le gusta hablar de cosas. Ay, ¿qué tú quieres? Hablar de lo que a ti te gusta nada más. Tú quieres que tu esposa hable de deporte, de política y de negocio. No, ella quiere que hable de la familia, ella quiere que hablen de las metas, ella quiere que hablen de metas espirituales, ella quiere que hablen de la iglesia, del reino del Señor. Ella quiere que hablen de cómo ella se siente. Pastor, pero yo nunca le digo cómo yo me siento. Mal. Porque tiene ya que estar adivinando. Dile. Ahora en la pandemia, tú estás apretado porque piensas que te van a sacar de trabajo. No, pero yo no la quiero preocupar. Preocúpala. Porque si te sacan, lo va a afectar a ambos. Y es una providencia aflictiva que Dios manda sobre la familia, no solamente sobre ti. ¿Te sientes asustado? Díselo. No, es un hombre. No, los hombres no se asustan. Sí me encanta cuando yo oigo historias reales, de estos hombres que tú dices, mi madre, pero qué hombres que son valientes. Y la mayoría de las veces tú le preguntas y ellos te dicen, no, el problema no es que tengo miedo, el problema es que no permito que el miedo me domine. No es si se tiene miedo, no. A veces no tener miedo es irracional, así que no hace nada. Oye, me siento triste. No, pero ¿y cómo va a ser que yo te diga de manganzón sintiéndome triste? ¿Pero y qué es lo que tú te crees que tú eres? O sea, nosotros tenemos derecho a sentirnos tristes en algún momento. Una cosa que tú siempre estés deprimido y tu esposa tenga que estar siempre consolándote. Yo digo, bueno, la esposa dice, bueno, el pobre esposo hay que estarlo siempre cargando. No, eso no es eso. Pero otra muy diferente que tú no puedas expresarle a tu esposa cómo tú te sientes. No hay problemas con eso. Así que mis hermanos, nosotros tenemos mucho que hacer para desarrollar nuestro liderazgo. Pero nosotros debemos de proveer para nuestra casa. Dice 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto implica que el hombre sea trabajador, no perezoso, haragán. Ustedes recuerdan en 1 Corintios cómo el apóstol Pablo le dice a un grupo, el que no trabaja, que no coma, porque el grupo estaba seguro que el Señor venía ya y dejaron su trabajo. No, si el Señor viene no tiene sentido, vamos a esperarlo. Dice, pues están locos, no. Tiene que trabajar. En la providencia de Dios, tu esposa gana más que tú. Bueno, ni modo, pero tú tienes que ser consciente que es tu responsabilidad. Yo he tenido esposos quejándose porque su esposa no lo ayudan económicamente. Ella no tiene que ayudar. Eso no significa que la mujer trabaje y se quede con su dinero. No, no eso es lo que significa. Eso es lo que significa que la mujer esté con sus hijos, sobre todo en la etapa en que están pequeños creciendo. Ahora, tu esposa trabaja, da gracias. Y esposas, el dinero que ustedes producen, yo he dicho muchas cosas que ustedes deben estar contentas, así que no se me pongan guapitas por esto, ¿eh? Sí, porque no puede ser todo, tengo que decir todo el consejo de Dios. El dinero que ustedes producen no es su dinero. No, tampoco el de su esposo, es el dinero del matrimonio. Como el dinero que el esposo produce no es su dinero, es el dinero del matrimonio. Por eso yo no entiendo cómo hay parejas que es un misterio. Entre ellos no se sabe bien lo que el otro gana. Y tú ves un pugilato financiero, cada cual ocultando lo que recibe. No, yo no le puedo decir esto porque después lo quiere gastar. Eso no es correcto. Pero el esposo debe ser proveedor. Pero el esposo también debe ser protector. Y eso significa, como decía ahorita, ser valientes. 1 Corintios 16:13 dice, portaos varonilmente y esforzaos. O sea que hay un comportamiento varonil que no necesariamente tiene que ser demandado a las mujeres. A medianoche sienten ruido en la casa y tú le vas a decir a tu esposa, amor, sal a ver qué está pasando. Pero por favor. O sea, de verdad, no. Y ruidos reales, quizás lo de menos, pero el que tiene que salir a resolver es tú. O cualquier peligro. Yo me temo que a veces nosotros los evangélicos hemos querido ser tan, ¿verdad? Tan piadosos que nos olvidamos que hay una masculinidad
que implica ser valiente y en ocasiones comportarnos como hombres. No, nosotros no debemos de andar por ahí con todo el que nos mire mal. ¿Qué es lo que me está mirando? No, nada de eso. Eso no, eso es una cosa. Pero en un momento determinado, alguien quiere hacerle mal a tu esposa. Yo he oído a creyentes que dicen, ¿qué tú haces? Yo digo creyente que con tal de no decir, me embrujo con el tigre, dicen, no, yo oro. Bueno, yo oro mientras estoy buscando con qué que le voy a dar. Oye, voy a dejar yo soy responsable de mi esposa y de mis hijos. Yo tengo que defenderlos. Entonces hay un aspecto de valentía que está incluido en el liderazgo. No ser un macho no. Pero sí uno tiene que en momentos afrontar ciertas situaciones. Es por eso que alguien traduce, sed hombres valientes y fuertes. Porque en el ejército de Jesucristo no debe haber hombres cobardes ni débiles. Ahora bien, dice un autor hablando de esto, nuestros jóvenes necesitan aprender humildad y también necesitan aprender osadía y coraje. O abrazan la humildad sin osadía, lo que en los jóvenes es como ser afeminados, o abrazan la osadía sin humildad, lo cual es destructivo. ¿Ven? Hay que tener un equilibrio. El aspecto de la humildad como cabeza de hogar es fundamental, porque algunos hombres son orgullosos por naturaleza y otros malentienden lo que significa ser líderes, y esto es destructivo. Lo que se pone a la humildad es el pecado de orgullo y de soberbia. La humildad nos lleva a reconocer nuestros errores, debilidades y pecados cuando fallamos. Lo contrario es el orgullo. Alguien definió el orgullo de esta manera. Es la autoestima desproporcionada e irracional acompañada de un trato insolente y rudo hacia los demás. En palabras dominicanas, creerse la última Coca-Cola del desierto. Otro lo define. Es la alta opinión que de sí mismo tiene un alma pobre, pequeña y mezquina a los ojos de Dios. No somos nada ante los ojos de Dios, pero nos creemos que somos lo máximo. Y este es un problema común a todo hombre, en mayor o menor grado. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a los romanos en 12:3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. No tenga más alto concepto de sí. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo es uno de los principales problemas para tratar con el pecado, y resulta que nuestros matrimonios están compuestos no por dos ángeles encarnados, sino, ¿adivina qué? Sí, por dos pecadores. Sí, todos nosotros. Todos nuestros matrimonios, sin excepción, están compuestos por dos pecadores. Y el orgullo nos dificulta reconocer los pecados específicos, reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestros defectos, y nos dificulta pedir perdón cuando pecamos. Yo lo digo por experiencia propia. Tanto con mi primera esposa como con mi esposa actual, en ambos casos yo puedo decir, en ambos casos, y no lo digo evidentemente lo digo con vergüenza, yo siempre he sido más difícil para pedir perdón que ellas. Y eso no tiene ningún otro nombre que no sea orgullo. Orgullo. Se nos hace más difícil decirle a nuestras esposas, mi amor, perdóname, te hablé mal. No, pastor, yo se lo digo. Sí, pero que no sea como esto. Mi amor, perdóname, te hablé mal. Pero tú me exasperas porque tú. Ah, no, pero espérate, eso no es un pedido de perdón. O sea, yo te pido perdón y ahí aprovecho y te saco el expediente. Todo el expediente de... No. Tú te estás justificando. No. Pedir perdón es decir, lo hice mal. Que hubo algo que hizo ella que lo provocó, puede ser. Pero ese no es el punto. El punto es, pero la pregunta es, ¿pero tú le hablaste mal? Sí, entonces tú no tienes razón para hacer eso. Punto. Pídele perdón. Dice Proverbios 28:13,
El que encubre sus pecados no prosperará. Mi hermano, no te va a ir bien, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No, pastor, pero yo le hablé mal y esa noche yo le pedí perdón al Señor. Genial, pero le pediste perdón a ella. No, porque ya yo pequé contra el Señor. Ajá, y no pecaste contra ella. Tienes que pedirle perdón a ella. La mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, eso es un comportamiento típico que yo veo desde pequeño. El esposo peca contra la esposa y en lugar de pedirle perdón, de un momento a otro se pone muy solícito y se le aparece con unas flores y le trae el postre que le gusta o le dice, vamos a dar una vuelta, ven que te voy a llevar a cenar allí. Todo eso está muy chévere y síguelo haciendo. Pero nada de eso es la metodología bíblica para lidiar contra la ofensa y el pecado hacia el otro. Solamente hay una forma. Pide perdón. Pídele perdón. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confiesa. Ahora, el orgullo no solamente incide en el área del manejo del pecado, sino también en el manejo de diferencias de opinión o puntos de vista. A veces uno escucha a los esposos discutiendo un tema y parecieran que son de equipos diferentes. Ellos se olvidan que son del mismo equipo. Cada cual quiere ganar con su opinión. Pero, mi amor, lo que estamos buscando, lo que estamos tratando de llegar a un acuerdo, a un punto común para el bien del matrimonio, no es ganar la discusión. Y eso hace que se nos haga difícil reconocer que estamos equivocados. Nuestras esposas nos dicen algo. Nosotros decimos, ¿cómo? No, no, mi amor, eso no es así. Mi amor, pero mira esto. No, tú estás equivocada. Bueno, y nosotros seguimos por ahí. Un día, 2 días, 3 días después, ¡pum! Ay, mi madre, era verdad, nuestra esposa tenía razón. Y más fácilmente nos quedamos callados y dejamos así, en lugar de venir donde ella y decirle, amor, ¿tú sabes qué? Mira, perdóname de verdad, tú tenías toda la razón, el que estaba equivocado era yo. Eso debiera ser algo común en el matrimonio, pedir el uno al otro. Alguien escribió una biografía de Richard Nixon. Y cuando hablaba hablando de su experiencia en el famoso. ¿Y saben lo que esa persona que laboró al lado de Nixon muy cercano decía, del presidente Nixon? Dice que tenía una dificultad inmensa en reconocer que estaba equivocado en algo. Dice que era tan exagerado eso que cuando él estaba gripado y tenía estornudos y pituita, él nunca lo admitía. Más fácil decía, no, eso fue tal cosa, pero eso no es pecado, es gripe que tienes. Ni siquiera eso admitía. El orgullo se manifiesta de muchísimas formas. En dogmatismo. Óyeme, yo soy que sé. Hazme caso, que yo soy que sé, mi amor. Yo soy, el que sabe de eso aquí soy yo, hazme caso. En autosuficiencia. No, yo resuelvo eso. Yo no necesito de más nadie, yo solo resuelvo. En independencia. En la mayoría de los casos donde un matrimonio no quiere buscar ayuda o consejo para problemas que no acaban de resolver, quien se resiste es el esposo. Hay casos donde es la esposa. Pero yo les diría que una cantidad de casos, uno por dentro, no lo dice verbalmente, pero por dentro uno solo piensa, ay, ¿por qué vinieron ahora? ¿Por qué no vinieron hace 2 años cuando todo empezó, que hubiera sido más fácil? Y cuando uno le dice, ¿y por qué ustedes duraron tanto para venir? No, pastor, porque siempre decía que nadie tenía que meterse en nuestro matrimonio y que eso son cosas que tú y yo podemos resolver. Eso es muy típico del hombre. Nadie tiene que meterse en nuestro matrimonio y eso son cosas que tú y yo podemos resolver. En primer lugar, nadie se está metiendo si ustedes no lo llaman. O sea que no hay injerencia, es buscando ayuda. Y en segundo lugar, después que ya se ve que no se puede, las heridas que se han efectuado son tantas que son dificilísimas de sanar. El orgullo es origen de contiendas. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Hermanos, debemos ver el orgullo como pecado. Proverbios 21:4,
altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Orgullo de corazón. Y los amigos con los que andan no son muy buenos tampoco. Altivez de ojos y pensamiento de impío. Dice que Dios lo aborrece. Proverbios 16:5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Hermanos, es por esto que hemos dicho que nosotros tenemos dudas razonables de aquellos que profesando fe rara vez reconocen sus pecados y faltas y siempre tienen una explicación para todo, aún para lo más obvio a los ojos de todos los demás. ¿Ustedes han conocido personas así? No, siempre tiene una explicación, siempre tiene, nunca. Alguien ha dicho que el orgullo es como la barba, que nunca para de crecer. ¿Y cuál es la solución? Afeitarlo todos los días. Como la barba, no para de crecer, hay que afeitarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Con una actitud correcta. Nosotros tenemos dos personajes que nos ayudan, Eliú y David. Eliú dijo unas palabras muy sabias a Job. En Job 34:32 dijo, enséñame tú lo que yo no veo. Oremos así. Cuando nuestras esposas dicen que estamos haciendo algo mal, nosotros estamos seguros que no. Órale al Señor, Señor, si ella tiene razón, enséñame tú lo que yo no veo. Pero David también tiene algo que decirnos en el Salmo 139:23. Salmo 139:23. David ora, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Saben lo que el salmista está pidiendo? Señor, mira, yo sé que yo puedo tener algún pecado, ni siquiera me estoy dando cuenta. Yo te ruego que tú me lo muestres, Señor, ¿para qué? Para yo apartarme. Cualquiera diría aquí, esposo, pastor, pero yo deseo eso mismo que desea David. Ajá, tú deseas eso. ¿Y qué tú esperas? Que el Señor te responda desde el cielo. Posiblemente, ¿sabes cómo el Señor te responde? A través de tu esposa. Y es quizás la vía que tú menos quieres. La disposición de corazón a aceptar nuestros errores y pecados, hermanos, es sinónimo de madurez y de piedad. Un hombre piadoso, un hombre que ama a Dios, acepta sus errores. Desde el principio, el orgullo causó daño. Ese fue el pecado de Satanás y sus ángeles, desde el principio. Y así como el egoísmo dificulta al esposo amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, el orgullo del hombre dificulta a la esposa someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. La esposa tiene que someterse independientemente de la conducta del esposo. Pero mis hermanos, cuando nosotros somos orgullosos, se la ponemos en China a ellas. Así que mis hermanos, como líderes, ¿saben cuál es nuestro llamado? Modelar a Cristo delante de nuestras esposas y delante de nuestros hijos. Y Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el tipo de hombre que nosotros debemos cultivar para la gloria de Dios, para el avance del evangelio y para el deleite de nuestras esposas. Así que aquí termino. Preguntas. Amén, amén, amén. Excelente mensaje. Excelente mensaje. Yo recuerdo mi posición cuando me tocó lo de la presidencia del curso. Yo estaba en la terna, pero yo tenía un miedo del carajo. Y habían 3 mujeres y éramos 2 varones. Y fue una mujer al final, la líder. Ciertamente los hombres hemos cedido nuestro liderazgo, lamentablemente. A través de los años es lo que ha pasado, lo que hemos mostrado. Y realmente debemos recuperarlo. Y qué excelente mensaje hoy tú nos has traído, Marco, de parte del Señor. Le damos gracias a Dios por tu vida en nuestra vida. Amén. Amén, amén. Y nada, entonces vamos a pasar a la parte de las preguntas. Hay una pregunta aquí que hace uno de los chicos y que pregunta que si es que como cristiano, si podemos tener un arma de fuego, pregunta él. La verdad es que yo no veo nada en la Biblia
que diga que no podemos tenerla. Evidentemente, eso tiene sus implicaciones. Pero sobre todo, si algún hermano... Ok, vamos a hacer una pregunta lógica. ¿Puede un cristiano ser policía? Entonces, la pregunta se cae, ¿verdad? Sí, pero solamente con macana. O sea, no. Hay ciertas profesiones o ciertas circunstancias que pueden producir que alguien decida tener un arma de fuego como protección para su familia. Y yo no creo que eso es pecaminoso. Si ustedes me preguntan personalmente, yo nunca he tenido, nunca he aspirado a tener, y a esta edad yo creo que nunca tendré. Pero eso tiene que ver más con algo personal, de personalidad. No es algo que nosotros podemos plantear como ¿cuál sería el criterio? Bueno, el criterio de muchos es, bueno, pastor, es que dice no matarás. Bueno, es verdad, dice no matarás y allí lo que se refiere es no asesinarás. Porque la misma Biblia estaba a favor de la pena de muerte. Y esa pena de muerte tenía que ejercerla alguien. Cuando decía que estaba la pena de muerte, no era que cuando juzgaban a alguno y lo condenaban a pena de muerte, lo llevaban a un círculo, lo ponían ahí y de ahí bajaba un rayo del cielo y Dios lo mataba. No. A veces eran el mismo pueblo que tenía que lapidarlo. Ustedes se imaginan, ay, yo voy a tirar una piedra, yo la voy a tirar para que no le dé. O sea, todo está reglamentado. Entonces, no puedo decir, bajo ninguna circunstancia encuentro apoyo. Ellos mismos cuando se iban, mandó a los discípulos, le dijeron, aquí hay 2 espadas. Y el Señor le dijo, basta. ¿Para qué era la espada? ¿Para pelar China? O sea, la espada es un instrumento de defensa. Entonces, no se nos impulsa a ser contenciosos, al contrario. Se nos impulsa a dar la otra mejilla en contextos donde esa ofensa sea por causa del evangelio. Pero si un hombre se mete en mi casa y quiere hacerle un mal a mi esposa o a mis hijas, yo tengo todo el derecho dado por Dios. Y yo diría que hasta no solamente el derecho, la responsabilidad de defender a mi familia con todo lo que yo pueda. Muy buena pregunta, muy buena respuesta. Aquí yo tengo una pregunta, Marcos, que encierra básicamente, esta pregunta tiene la esencia de todo lo que tú has expuesto hoy. Me parece muy buena y dice, crecí en una familia en la que mi madre era la proveedora y mi padre tenía un rol más pasivo. Ahora estoy casado y mi esposa es de carácter fuerte y muchas veces ella toma las decisiones. ¿Cómo debo retomar el liderazgo de mi casa sin dañar la relación con mi esposa? Ok. Lo primero que voy a decir es recordar 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? Que sería una insensatez no reconocer que esa crianza incide en ese hermano. Pero al mismo tiempo sería incorrecto pensar que esa experiencia es determinante. Dios nos hace nuevas criaturas y cuando nacemos de nuevo, Él nos capacita, nos da su Espíritu Santo, nos da su palabra y nos da sus promesas de ayudarnos a ser los hombres que debemos ser. Así que lo primero es que Él sepa que sí, que va a tener que cambiar paradigmas, va a tener que cambiar aspectos de su forma de conducirse, pero tiene todas las herramientas dadas por Dios. Y lo segundo es sentarse con su esposa y de una manera franca, tranquila, decirle, mira amor, tú y yo nos llevamos bien, etcétera, yo te amo y todo eso, pero yo pienso que nosotros tenemos un poco de distorsión en la relación, porque generalmente, no solamente por tu carácter, sino también por el mío, tú has asumido el liderazgo del hogar.
Y yo pienso que eso no es correcto delante de Dios, por un lado, ni tampoco le estamos dando un buen ejemplo a nuestros hijos. Yo no tengo por qué perpetuar el mal ejemplo que a mí me dio, no tengo por qué perpetuarlo a mis hijos. Así que, en términos prácticos, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa, tienen que sentarse, eso significa, mi amor, que yo debo tener la última palabra en las decisiones que vamos a tomar. Y que la última palabra no es como decía un hombre. Yo en mi casa siempre tengo la última palabra. Y tú ves, y él decía, ¿y cuál es la última palabra? La última palabra siempre es, sí, mi amor, lo que tú digas. No, eso no es la última palabra. Es que yo te voy a escuchar, te voy a hablar, voy a tratar de entender tu punto. Vamos a coordinar. Y cuando no estemos de acuerdo, aunque tengo la autoridad para tomar una decisión, aunque no estemos de acuerdo, por amor a ti y al Señor, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar consejo. ¿Para qué? Para que le ayuden. El consejo siempre es bueno, porque si el esposo tiene la razón, entonces el consejo le va a tranquilizar a la esposa. Pero si la esposa tiene la razón, el consejo lo va a librar a él de tomar una medida insensata. Una medida insensata. Aquí el pastor Esdras me manda una sugerencia que también me lo encuentro genial. Dice él que ponga a la esposa a escuchar intencionalmente y regularmente a Viva Nuestros Corazones. Amén. Porque eso es un programa de mujeres, para mujeres, que las ayuda a entender mejor. Y aunque la palabra de Dios, dicha de cualquier labio, tiene autoridad, lo cierto es que las mujeres tienden a ceder más cuando oyen a otra mujer. Cuando me oyen a mí como pastor diciéndole cómo deben comportarse con su esposo, ellas entienden que parte de lo que yo estoy diciendo no es bíblico, sino que porque yo soy hombre. Pero cuando es otra mujer que le dice lo mismo, entonces, oh, sí, mira qué maravilla. Oh, sí, ajá, de verdad, wow. Porque no pueden decir que porque es hombre, sino que es alguien que conoce la escritura y lo está traspasando. Así que, y tener paciencia para no pensar que porque hablaron hoy, ya mañana todo va a cambiar, pero tienen que sentarse, conversar y sacar al menos 2 o 3 aspectos, aunque haya muchos más. ¿Cuáles son los aspectos más importantes donde tú asumes el liderazgo y me lo quitas? Y yo lo cedo. Este y este. Bueno, se sientan y dicen, bueno, entonces vamos a trabajar con eso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, de esta y de esta manera. Y entonces se empieza a trabajar. Ya llegan a sobrepasar eso. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora en esta área, en esta área, en esta área. Porque la verdad es que es muy común hogares matriarcales. Eso es muy común en nuestros días. El esposo trabaja, produce, lleva el dinero y todo, pero a fin de cuentas en la casa se hace lo que la esposa dice, lo que la mamá dice. Y los esposos aceptan tranquilamente. Y no son esquemas sanos. Muy bien. Aquí hay una pregunta, ahora es una dama que pregunta, que dice, ¿cómo puedo motivar a mi esposo a liderar nuestro hogar sin faltarle respeto? Bueno, hablar claro, por duro que sea lo que uno va a decir, no es faltar el respeto. Yo pienso que nosotros como latinos a veces tenemos esa confusión. Faltarle el respeto es hablarle olvidando que él es la autoridad. Faltarle el respeto es decirle, no, porque tú siempre estás de bruto. Eso es faltarle el respeto. Pero decirle algo que yo veo mal, mi amor, es que nosotros pensamos como que cada cosa que se dice tiene un tono particular. No. Usted le puede decir claramente a su esposo, amor, estoy muy preocupada. Yo veo que tú no asumes el liderazgo aquí de la casa. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Bueno, mi amor, porque mira, pasa esto, pasa aquello. Cuando sucede algo con los niños, tú siempre me dices, resuelve tú. Tú no me das directrices de qué hacer. A veces tú estás aquí y los hijos están discutiendo y tú me dices, fulana, mira, ve a tus hijos. Mi amor, pero si tú estás aquí y yo me echo el día con ellos, lo lógico es que tú vayas y los resuelvas. ¿Usted cree que usted, todo eso que yo he dicho, le sonó a falta de respeto? Eso no es falta de respeto.
Es sencillamente una forma amable donde se pueden decir cosas muy fuertes. ¿Qué es lo peor que uno le puede decir a un esposo? Vamos a ver. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo que ustedes entienden que es lo peor que uno le puede decir a su esposo, a un esposo? Lo que maquilla a uno que le digan vago cuando uno está libre. Ok. Entonces, si tú le dices a tu esposo vago, entonces eso te está faltando de respeto. Pero si tú crees que él está vagueando, tú le dices, amor, yo sé que tú trabajas aquí duro y esto, pero a mí me encantaría si tú ocuparas el tiempo en tal cosa, porque no sé, me da la impresión como que pudieras hacer algo más productivo. Tú puedes tener razón, pero puedes no tener razón. Y él te responde sí o no. Pero ven, o sea, lo que quiero decir es que cualquier cosa, por dura que sea, se puede decir de una forma no solamente amable, sino también tierna y cariñosa. Yo siempre digo que nosotros relacionamos demasiado el lenguaje con lo que vamos a decir. Ustedes se dicen mi amor, se dicen lo que sea. Pero el día que uno de los dos se quilla con el otro, entonces, en lugar de decirle amor, tal cosa, le dice, José, ¿tú trajiste el pan, José? Y tú dices, ¿y por qué oye José? ¿Porque no trajo el pan? Dile igual, amor, ¿te acordaste de traer el pan? Aunque tú por dentro estés diciendo, es la 7ª vez que se olvida. Entonces, amor, ¿trajiste el pan? Ay, se me olvidó. Ay, amor, por favor, la verdad, tú no te imaginas lo que eso me causa. Eso me causa una molestia. Yo me incomodo muchísimo. Ah, no, pero nosotros tenemos que así no se entiende. Tiene que ser, estoy harta, no traiga nada ya, lo voy a traer yo mañana. Así es que se entiende. No. Nosotros podemos siempre cumplir lo que dice la Escritura. Que sea tu palabra siempre sazonada con sal. Una palabra amable. Si tu esposo es un típico hombre latino que por dulce que tú le digas las cosas se ofende, cuando se ofenda, pregúntale a sí mismo tranquila, ¿y por qué tú te molestas, amor? No, porque tú estás diciendo, bueno, mi amor, ¿qué tú quieres? Que no te lo diga. Yo no te he faltado el respeto. No, esto que yo. Mi amor, si esto va a crecer, tiene que haber comunicación. Si cada vez que yo te digo algo que a ti no te gusta, tú te molestas, ¿qué hacemos? ¿Qué tú quieres? ¿Que yo no te señale tus faltas? Ah, yo lo preferiría. Bueno, mi amor, si yo no te señalo tus faltas, ¿tú sabes lo que tú me estás pidiendo? Que yo me aleje del rol que Dios me ha dado de ser ayuda idónea. Parte de ser ayuda idónea es ayudarte a crecer, es complementarte. Si yo no te señalo tus faltas, ya yo no estoy siendo sumisa, yo estoy siendo servil. Y el Señor no me llama a eso. Así que, de verdad, no, pues a mí no me diga, ¿sabe qué? Entonces, bueno, mi amor, mira, de verdad, esto yo creo que es demasiado importante. Yo creo que debemos de hablarlo con un hermano maduro o con el pastor. Vamos a buscar consejos. ¿Pero consejos de qué, mujer? Yo no digo que no quiero que tú me embromes. Bueno, ya cuando un creyente llega así, entonces tú dices, bueno, aquí hay que pensar si realmente hay vida espiritual, porque ya esto es demasiado. Tienes que decirle, mi amor, pero mira la forma en que tú te estás expresando. Tú no te estás expresando como un creyente, que tú me hartas. Sigues expresándote como un no creyente. Lo que pasa es que hay que tener dominio propio para uno mantenerse tranquilo. Pero recuerden lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que la forma es fundamental para cumplir los principios y las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene en el matrimonio. Amén. Aquí hay otra pregunta, pastor. Es muy buena. Dice, ¿cómo combinar correctamente la corrección de los hijos? Y hay como otra pregunta, o sobre quién reposa la mayor responsabilidad. Léeme la primera parte. ¿Cómo combinar correctamente la corrección de los hijos? O sobre quién reposa la mayor responsabilidad. Ok. Déjame empezar de atrás para adelante. La mayor responsabilidad reposa sobre el papá. Responsabilidad, ¿eh?
Eso no significa que el papá pasa más tiempo con los hijos que la madre. No, no, no. Pero la responsabilidad, hay un principio administrativo que dice que la responsabilidad no se delega. Así que el esposo como cabeza del hogar no solamente tiene la autoridad, sino que tiene la responsabilidad de todo lo que pasa en su hogar. Un esposo sabio escucha a su esposa, porque muchas veces las esposas tienen más destreza, a veces tienen más discernimiento en el trabajo con los hijos, cómo manejarlos, a veces los conocen mejor porque pasan más tiempo con ellos, pero nada de eso elimina la responsabilidad que el esposo tiene. El encargado de trazar las directrices de cuáles son las metas que se van a perseguir en la crianza de los hijos es el esposo. Habiendo dicho eso, ¿cómo se combina la corrección de los hijos? Bueno, si la esposa está presente, es la esposa la que resuelve la corrección. Si es con el esposo que sucede, es el esposo que hace la corrección. Si están presentes los dos, y algo ocurre en presencia de los dos, es muy, pero muy mala señal que el esposo le diga a la esposa, amor, resuelve eso. No, si están presentes los dos, el esposo debe resolverlo. Ahora, están los dos en la casa, pero ocurre allá en una habitación donde está la mamá. La mamá no tiene que decirle, amor, ven acá, ven para que resuelva esto. Ya está ahí y ella es autoridad. Ahora, si se complica o sucede como a veces que empiezan a pelear y entonces tú, ¿y qué fue? Y llega un momento que te enredan y tú no sabes quién fue que dijo qué. Tú dices, espérate, vamos a llamar a tu papá para que él los escuche. Porque a veces uno tiende a ser también más, o puede tener otro punto de vista. Pero en sentido general, la corrección va a depender de quién está en el momento. Y cuando ocurre delante de los dos, el esposo, por norma general, debe encargarse de resolver eso. Puede ser que haya cosas que no. Ella le dijo que no debían de prender la televisión y el esposo no lo sabe. Y a distancia están los dos juntos, y a distancia los dos ven que uno va y prende la televisión. El esposo no va a hacer nada porque el esposo no sabe la instrucción de que no la prendiera por alguna razón. Entonces la esposa es la que se va a parar y va a decir, mira, ¿qué yo te dije? Y va a empezar el proceso, ¿verdad?, disciplinario y de corrección. Pero la responsabilidad final del esposo. ¿Qué hacer cuando le he hablado de muchas maneras que debe hacer su rol de cabeza? ¿Qué debo hacer en este caso? Bueno, lo mismo que debe hacer un hombre cuando le toca a una esposa que no se somete. Aparte de buscar consejo, orar mucho. Orar mucho. Porque a veces hay hombres que tienen esposa que no hay forma. Si es una inconversa, porque él se convirtió ya después que se casaron, bueno, pues eso es entendible. Pero a veces hay mujeres que dicen que son creyentes, pero nosotros en todos los años como iglesia hemos tenido 1 o 2 casos donde llegamos a traer a disciplina pública a una esposa que se negaba a someterse. Porque era un caso de verdad patológico. O sea, cuando uno llega a traer disciplina pública, tú sabes que, pero que tú no entiendes, no, pero de verdad, algo patológico, que llegó un momento que nos reunimos varios pastores y decían, no, pero es que tú no, tenía todas las explicaciones y todas las cosas. Mi hermana, óyeme, es que si te dice esto en esta área, tú tienes que hacerlo. Bueno, un hombre nunca está llamado a someter a su esposa. La esposa está llamada a someterse. Y si la esposa no se somete, el hombre tiene que orar mucho porque no puede hacer más nada. Bueno, igual cuando una mujer está casada con un hombre y de toda la manera habida y por haber le ha dicho del liderazgo, va a tener que orar mucho. Lo que sí le digo que no haga, yo sé que va a ser difícil, hermana. De verdad, esto es dificilísimo. Pero resista la tentación. No se encargue. No tome las riendas. Pastor, es que si no tomo las riendas ocurre tal cosa. Mire, que ocurra lo que ocurra. Porque es peor. Nosotros conocemos muchos casos, donde la esposa llega un momento que se desespera y dice, yo lo voy a soltar en banda. Yo voy a resolver aquí en esta casa.
Y cuando el matrimonio tiene ya cierto tiempo, hay un hombre amargado, amargado, que ni siquiera sabe ninguno de los dos por qué que está amargado. Y se olvidan que está amargado porque él abdicó de su responsabilidad, la esposa la tomó y ahora él no tiene nada que hacer. Él es una figura decorativa en el hogar. Y eso es terrible, terrible. Así que haga como deben hacer los padres con los hijos. Que tienden la cama, pero siempre la dejan con una ruguita. Mire, sígale enseñando, pero no se la atienda. Hay madre que se desespera y dice, mira, yo no puedo ver esa cama así. Y la atiende ella y queda nítida de punto en blanco. ¿Usted cree que es buen negocio? La está viendo como le gusta, pero el hijo tiene un problema que no se ha resuelto. No, le ha quitado una responsabilidad. No, él tiene que seguirla haciendo. Nosotros hemos tenido casos donde, pastores, que si yo lo dejo nosotros quebramos el negocio. Y evidentemente uno dice esto después que uno ha trabajado muchísimo. Mi hermana, quiebren. ¿Cómo? Sí, mi hermana, porque o quiebran o tú sigues imponiéndote. Y créeme, vas a terminar con negocio pero sin esposo. Entonces, ¿y fue buen negocio ese? No, porque el matrimonio es una institución sagrada delante de Dios y permanente. No dejes de orar por él, no dejes de buscar ayuda y de buscar consejo. Que alguien hable con él, que el pastor hable con él. No, pero pastor, es que no es así. Mi hermano, mire, yo no sé si es así o no, pero por lo menos ya tiene esa percepción. Tú no puedes hacer un esfuerzo para tratar de quitar esa percepción. Vamos a decir que tú eres el que tiene la razón. Tú no puedes hacer el esfuerzo de quitar esa percepción, de dar un poquito más, de ser un poquito más intencional, de preocuparte más por la salud espiritual de los niños, de ser menos displicente con los aspectos económicos. O sea, tiene que tener una ayuda. Pero nadie puede cambiar a nadie. Eso es una labor del Espíritu Santo, ¿eh? Así que métanse eso en la cabeza. Nosotros hablamos de todo esto porque los creyentes tenemos todas las herramientas para cambiar. Pero cada esposo y cada esposa debe estar consciente que por más que nosotros brinquemos y pataleemos, nosotros no vamos a cambiar a nuestras esposas ni a nuestros esposos. Eso lo va a hacer el Señor. Y si son creyentes, nosotros vamos a hacerlo de la mejor manera posible, orando mucho, con mucha ternura, señalando lo que tengamos que señalar sin dejar de decir. Y puede ser que el Señor haga la obra si tenemos al lado un cónyuge que realmente ama al Señor y quiere hacer su voluntad. Amén. Ciertamente, si tú me permites aportar algo, claro. Tú hablabas también ahorita sobre básicamente la altivez, que es una condición de uno de los dos cónyuges, donde hay una persona con una incapacidad de perdonar al otro, que no le permite progresar en la relación, que lo lleva al punto de donde se sequen sus huesos por la falta de perdón, donde quizá hay una patología, un narcisismo, una exageración de su persona que le impide, ¿verdad?, ver y darse cuenta de lo mal que lo está haciendo. También es como todo esto que tú mencionas, yo lo he aprendido ya en lectura, donde ciertamente hay hombres que si fuera por ellos, le dejaran a todos los botellones del agua a la mujer que lo ve del carro. ¿Tú me entiendes? O sea, delegan tanto, y la mujer, como hemos aprendido, termina masculinizándose y el hombre se afeminiza, o sea, se siente en ese mueble que no hay quien lo pare porque no tiene nada que hacer, la mujer todo lo dirige. Así es. Y esa es una de las raíces de los males hoy día en nuestros hogares, donde Así yo es. entiendo todo lo que tú has explicado y básicamente las personas, las parejas deben hacer una autoevaluación. ¿Cuál es? Yo estoy desempeñando bien mi rol, o sea, me siento yo como mujer afectada, entonces debe esa mujer analizar cuál ha sido el desempeño del rol de su esposo, que así que la ha provocado, que la ha hostigado y que está tan molesta donde ella no lo puede ver, donde ya el divorcio puede ser una opción en su cabeza.
o ese hombre que dice que esa mujer que está cantaleta, ciertamente no has hecho hombre tú. Yo ataco mucho a los hombres, porque como tú dices, los hombres debemos ser imitadores de Cristo y llevar todos nuestros agobios, nuestros pecados a la cruz para poder Así entonces es. revestirnos de pasión y de amor y poder devolverlo a nuestra pareja. Pero Así mismo. no es fácil porque el egoísmo es la principal acción divisoria en el matrimonio. Así. Y, Así. Una pregunta. hay una pregunta, vamos a considerarla como última porque está un poquito tímido. Dice, ¿cómo hago que mi cónyuge entienda que yo no soy Dios, que no puedo hacer todo perfectamente sin que eso sea una excusa para mis probables debilidades? Bueno, ¿cómo hace? Yo no sé cómo cambiar a una persona, vuelvo y digo, solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Pero sentándose y hablando cada caso y cada situación en particular. Porque cuando alguien se siente así es porque hay casos y casos y casos que se dan. Entonces, ese es el momento para uno conversarlos. Para si yo tengo culpabilidad, pedir ayuda, pedir perdón. Pero si la otra persona no quiere perdonar o eso lo frustra o espera de mí más de lo que yo puedo dar, pues en algún momento hay que pedir ayuda, porque la ayuda se ocupa con casos puntuales. Esa es una situación general que se da por el manejo específico de casos puntuales. Es imposible dar una respuesta sin trabajar los casos puntuales para ver qué es lo que ocurre en el corazón de una persona que espera que el otro todo lo haga bien y para ver si la persona tiene razón en pensar que le están exigiendo de más o si le están exigiendo cosas que ella puede hacer. O sea que en preguntas y respuestas a veces hay respuestas que son difíciles de dar porque uno no tiene los elementos. Y uno tiene que conocer los casos particulares para entonces poder manejarlo. Amén. Ciertamente hay una preguntita más que viene por ahí, pero lo que llega, la charla pasada de nosotros fue acerca de la sexualidad en el matrimonio. Y ciertamente la falta de liderazgo en un hombre pudiera afectar las relaciones sexuales. Totalmente. Porque esa mujer no se siente prendida, atraída por ese hombre que no la representa. ¿Me entiendes? O sea, hasta ese punto puede llevar la falta de liderazgo a una pareja. Totalmente. Donde su intimidad sea un fracaso porque ella no lo ve como esa representación de hombre. Totalmente. ¿Amén? Recuerden lo que decíamos en esa ocasión. Aunque Dios nos hizo de tal manera que ambos pudiéramos disfrutar plenamente del sexo, la relación sexual significa algo diferente para el hombre y para la mujer. Para el hombre generalmente es un evento, para la mujer es un ambiente. Una mujer que no siente el liderazgo de su esposo, que no siente el liderazgo amoroso y cuidadoso de su esposo, se le hace difícil la relación íntima porque a veces llega a sentirse usada. Tú no me cuidas, tú no me atiendes y ahora quiere venir a que compartamos juntos. O sí, que sí, eso es así. Amén. Y la pregunta con la que cerraremos esta noche dice, ¿cómo puedo hacer que mi matrimonio prospere? Eso es ella, en Dios, cuando mi esposo está alejado, aún siendo hijo de la promesa, que específicamente es hijo de pastores. Bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos necesariamente promesa de que tal o cual persona va a ser salva. Eso no está en la Biblia. El Señor salva por el puro afecto de su voluntad. Pero nosotros, como hemos dicho, no tenemos cuidado sobre la otra persona, control sobre la otra persona, pero sí tenemos control sobre lo que nosotros hacemos. Fíjense, no tenemos control sobre lo que el otro hace, pero sí control sobre lo que nosotros hacemos.
Parte a veces de los problemas matrimoniales es que nosotros nos entercamos en querer cambiar al otro. Vuelvo y reitero, no tenemos la capacidad de hacerlo, pero sí tenemos la capacidad de cambiar nosotros. Y una mujer creyente casada con alguien con un inconverso, porque él puede ser hijo de pastora, de pastor o de papa. Si está viviendo como un no creyente, creyente descarriado, esa figura no está en la escritura. O uno es creyente o uno no lo es. Y las obras, en la conducta es lo que dice. Oigan lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2, versículo 1 en adelante, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, que es el caso, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo? Tengo un marido que no, como dice aquí, desobediente a la palabra de Dios. ¿Cómo yo lo puedo ganar? Con una conducta casta y respetuosa. No peleando cada vez que llega a la casa, porque tú te apartaste del Señor, y tú, porque llega un momento que con buena intención uno se puede convertir en la mujer rencillosa de Proverbios. Y ese hombre no va a querer ni siquiera llegar a la casa. Ahora bien, habiendo dicho eso, es importante, habiendo dicho eso, ora y ten con él una conducta casta y respetuosa. Ahora, habiendo dicho eso, tú no estás obligada, es una elección tuya, pero si esa desobediencia incluye infidelidad, tú no estás obligada a seguir ahí. O si esa desobediencia incluye maltrato físico, no estás obligada. Lo segundo, por preservación de vida. Lo primero, porque la Biblia dice que es la única causa aprobada para una separación. Claro, si es adúltero y tú como quiera dices, no, pero yo confío en el Señor, yo voy a seguir, yo no te voy a decir que lo dejes. Pero posiblemente familia creyente tuya que te ama te lo diga. Y solamente es importante que tú sepas que tienes ese derecho. Tienes ese derecho. Pero es tu decisión tomarlo o no. Porque al mismo tiempo que debe tener una conducta casta y respetuosa, no quisiera aquí estar hablando de un caso donde ocurre eso, que vive como un inconverso en todos los sentidos, incluyendo la infidelidad, y que esta hermana se sienta amarrada por una mala teología, por una mala doctrina o por una falta de conocimiento bíblico. No, es que yo no lo puedo dejar porque es el hijo de la promesa. Hijo de la promesa de Isaac. Él se llama Isaac, el esposo. Y ni aún así, ni que se llamara así. No, no. Esos son conceptos que no son correctos y que esclavizan a veces a los hermanos a situaciones donde tienen salidas bíblicas. Pastor, ¿le podemos hacer un par de preguntitas más todavía? Y sí, dale. Ya estamos aquí. Sí, esto no va para ningún lado. Vamos a negociar. Vamos a negociar. No negociable. Vamos a negociar. Contesto dos más. Pero después, y nunca hago esto, el Señor lo sabe, nunca hago esto. O sea, nunca publicito algo que yo hago o voy a hacer, el Señor lo sabe. Pero por la naturaleza de la situación, es bromeando también, pero voy a decir, sí voy a contestar con el compromiso de que en algún momento en esta semana oigan el sermón que voy a predicar mañana acerca de las elecciones. Sí, yo vi eso, sí. ¿Por qué lo digo? Digo por el momento en que estamos, para que podamos pensar bien. Muy bien. Porque tristemente yo escucho a muchos hermanos
no pensando bien, no pensando bien. Preguntándose como, bueno, ¿y cuál es el afán ahora? Ahora resulta que lo único pecaminoso es el aborto y la ideología de género y la corrupción, que qué sé yo qué. Entonces tú dices, sí, es verdad, pero son dos cosas que no se comparan. Y yo voy a tratar de demostrarlo mañana. Evidentemente, yo no voy a decir por quién votar, pero posiblemente se diga por quién no. Amén, amén. Dice la pregunta, ¿puede el hombre en una relación tomar decisiones en general sin comunicárselo a su esposa? No estoy pensando porque la pregunta es difícil. Lo que estoy pensando es si cedo a la tentación de decir lo que primero me vino a la cabeza, así rápido, inmediato, antes de que terminara la pregunta. Y lo voy a decir. Eso es una insensatez. Puede, pero hay muchas cosas que se pueden y no significa que están bien. ¿Puedo yo aparecerme en mi casa con un carro nuevo sin decirle nada a mi esposa? Sí, yo puedo. Yo puedo. Pero la verdad, eso es una insensatez. No la estoy tomando en cuenta. Y le estoy mandando un mensaje a ella que no es correcto. Yo no tengo que pedirle permiso a ella. Pero tampoco es sabio, ni noble, ni bueno tomar una decisión sin consultarla. Evidentemente estamos hablando de una decisión de cierta trascendencia. Si a mí me da hambre por ahí, me embarra para allá, no tengo que llamarla para preguntar, para decirle que me va a comer un completo en lugar de uno de jamón y queso. O sea, no es de eso que estamos hablando. Pero hay decisiones que tienen que ver. O sea, no puede ser que en un momento determinado yo me entero que no, que se hipotecó la casa porque se dio un préstamo y la pobre esposa se entera en ese momento. No. Y muchos hombres se manejan así. Eso es insensato. Toda decisión que afecte a la familia debe ser consultada. Tú le quieres dar una sorpresa. Ella siempre se queja de que la casa se está cayendo de pintura. Y tú le quieres una sorpresa y tú pintas la casa. Entonces después tienen un rebú, porque cuando ella llega no le gusta el color. Y tú te incomodas, porque entonces tú se la pintaste y mira que de mal agradecía. ¿Sabe qué? Es que el problema empezó por ahí. El gesto y la intención fue muy buena. Pero papá, pregúntale qué color es que ella quiere que le pinte la casa. Para que estén felices los dos. Son a veces cosas elementales. Tú tienes autoridad de pintar la casa entera de negro. Sí, tú tienes autoridad. Pero no significa que nosotros, que ese es el único parámetro. Esa porción que yo leí de primera de Pedro 3, los versículos 1 y 2, te voy a citar el versículo 7. Maridos, vivid sabiamente con sus esposas, sabiendo que son vaso frágil. Comportados con ellas sabiamente para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El único elemento en la relación no es el elemento de autoridad. Yo tengo autoridad. Sí, tú tienes autoridad, pero eso no significa que tú tienes que ejercerla. Tú tienes autoridad de llegar y cambiar los muebles de tu casa sin decírselo a ella. Tú tienes autoridad, sí, tú tienes autoridad, pero eso no significa que eso está bien hecho, porque eso está violando los aspectos de consideración, de sabiduría. Vive sabiamente con tu esposa. Te conviene más, amor, vamos a cambiar los muebles, vamos para que tú escojas lo que a ti te gusta. Ajá, y no importa lo que a mí me gusta. Bueno, está bien, pero ella que pasa más tiempo en la casa, deja que coja lo que ella quiera. Pastor, pero es que yo sé de decoración más que ella. Bueno, está bien, pero trata de no tener el máximo. Si tú crees que no pegan la pared, pues díselo y vamos a negociar, negocia. Yo no tengo que negociar, yo soy la cabeza. Vuelvo y digo, tienes la autoridad, pero no significa que debes de usarla en todo, porque ese no es el único parámetro de relación. Hay que tener sabiduría, hay que tratarlas a ellas sabiamente, con ternura, como vaso frágil, que se sientan que después de Dios ellas son nuestro principal deleite. Y si tú haces eso, te va a ir muy bien. Si haces lo otro, te va a ir muy mal. Hermanos, y por razones de tiempo, esta es la última pregunta. Cuando el hombre es la cabeza y maneja las finanzas,
y oculta cómo maneja esas finanzas, ¿es eso sano que no me tome en cuenta porque entiende que desconozco del tema? No solamente es sano, yo pienso, aquí no solamente ni siquiera voy a decir que no es sabio. Yo voy a decir que es pecaminoso. Pastor, ¿y dónde usted saca eso? Hombre y mujer son una sola carne. Esa es la única relación donde dos se convierten en uno. Y eso abarca no solamente la relación íntima, sino todas las esferas. No hay razón para que el hombre oculte información a la esposa de ninguna índole, incluyendo la económica. Así como no hay razón para que la esposa le oculte información al esposo de ninguna índole. Solamente hay dos y solo dos situaciones en las que es justificable ocultar información. La primera, y es muy evidente, tú la vas a agradar o lo vas a agradar dándole una sorpresa. Bueno, mira, te voy a dar una sorpresa porque hay que comunicarlo todo. Bueno, está bien, pues ya no es sorpresa. Esa es una, muy evidente, ¿verdad? Pero la otra es cuando es información de terceros que viene a nosotros dado por ellos buscando ayuda. O sea, y lo voy a poner lo más dramático posible. Si alguna joven o alguna hermana se acerca a una de ustedes y le confiesa que está sumamente preocupada porque está pecando, porque está teniendo problemas de pornografía o de masturbación, ustedes pueden estar seguros que esa hermana no espera que ustedes se lo digan a sus esposos. Y no atenta contra la unidad del matrimonio que usted no le diga a su esposo eso. Porque esa es una información que no le pertenece. Mi amor, vi que hablaste con fulana. ¿Qué pasó? Está lidiando con unas cosas ahí, tiene ciertas dificultades y quería que yo la ayudara. Pero ¿de qué naturaleza? No, mi amor, no te preocupes. Son cosas que no te preocupes. Ya, el esposo sabio no tiene por qué seguir insistiendo. Ah, no, está bien, mi reina, no hay problema. Ya, se acabó. Ahora, es muy diferente a cosas que tienen que ver con uno. Llega la información de que una hermana de tu esposa está siéndole infiel al marido. Yo no me atrevo a decirle eso a mi esposa, yo no me voy a meter en ese lío. Dile, mira, mi amor, yo tuve esta información. Eso no significa que es verdad. Simplemente te lo digo y tú haces lo que tú entiendas. ¿Por qué? Porque es de la familia de ella. Y ustedes se imaginan que se arme el lío después y después salga a relucir que tú lo sabías. Y tú lo sabías, estaba callado. Entonces, uno tiene que saber. Como regla general, no debe haber secretos en el matrimonio. Y eso incluye lo económico. O sea que el esposo gana tanto y resulta que con eso que viven, y él es un negociante y él es un promedio, pero resulta que dieron un palo o resulta que dieron un bono en la compañía, el jefe contento porque tuvieron un año que no es el de ley, sino que al jefe le dio la gana de un bono, un billete. Y el esposo dice, yo no le voy a decir nada a mi esposa porque de una vez lo quiere usar. Incorrecto. Tú se lo dices y tú eres el que determina si se va a usar como ella quiere. Eso es parte de tu liderazgo. No puede ser que tú lo manejes y que no, y si ella lo quiere usar, ajá, pero ella lo puede usar sin consentimiento. No, pues entonces tú se lo dices, porque eso fue una bendición no a ti, eso fue una bendición al matrimonio. Tú se lo dices, pero que de una vez se quiere. Bueno, si tú entiendes que lo que ella quiere, aunque te tenga ese dinero, no es, pues ustedes se sientan y tú le dices, no, mi amor, no. Y si no se ponen de acuerdo, por amor a ella, busca consejo con alguien de la confianza de ambos. Porque a veces nosotros llevamos al otro a donde alguien que el otro no tiene confianza. No haga eso. No te va a servir. No, llévalo donde alguien vamos a hablar donde tú quieras. Vamos a ir donde el pastor, está bien. El pastor le dice lo mismo que tú. Ya no puede estar brincando y pataleando, pero mi amor, es lo mismo que yo te dije. Mira, el pastor te dijo lo mismo. Así que tú te equivocada. Lo lamento, mi amor, pero de verdad, no lo vamos a usar de eso. Tranquilo. No hay problema.
Y así incómodo Amén. lo que sea, tú sigues tratándola como si nada ha pasado, porque no ha pasado nada, sencillamente ella te incomoda por algo que no tiene por qué incomodarse. Tú la sigues tratando con amor, con cariño. Excelente respuesta. Creo que ha quedado bien contestada esa. Estamos muy agradecidos, Marco, por ese tiempo que tú No, has un separado para placer. nosotros. Nos sentimos como en casa, muy agradable Yo tu también me siento compañía. como en casa. Ah, sí, Amén. pero yo estoy en casa. Entonces, le damos gracias a Dios porque ha puesto un excelente expositor para esta tan importante tema como es el liderazgo del hombre en la familia. Realmente se ha perdido todo eso y queremos que el Señor, imitando a Jesús, podamos rescatar esa imagen en nuestro hogar para que todo Amén. mejore, desde la finanza, el ocultismo y las relaciones sexuales también en el matrimonio a raíz de tanta falta de liderazgo. Así que Amén. vamos a orar, vamos a presentarle al Señor toda esta información para que no sea como la parábola del sembrador, que, ¿verdad? Que el sol no queme esa semilla en el asfalto y que pueda producir fruto en nuestros corazones para el beneficio de nuestra familia y la salvación de nuestros hogares. Gracias, Señor, te damos en esta noche por haber sido el anfitrión, oh Dios mío, de tan importante tema. Nosotros como hombres, Señor Jesús, hemos dejado de lado nuestro rol principal, que es salvaguardar nuestro hogar de todo aquellos distractores que destruyen el matrimonio, a los hijos, Señor. Hemos dejado que la tecnología, los amigos, los viernes, todo eso destruya nuestro matrimonio y no hemos podido hacer frente porque no oramos, porque no tenemos el liderazgo, no somos ese que dice, vamos a la iglesia, párense, vámonos. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer para que pueda para que nuestros hogares puedan seguir tu rol, tu camino, tu imagen y podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Gracias te damos esta noche por tan excelente momento, por las respuestas que hemos recibido, Dios mío, para aquellos hermanos que están pasando por dificultades. Sé tú, Señor Jesús, la luz para la solución pronta de sus aflicciones, que ellos puedan escudriñar sus corazones, que puedan ser una página en blanco donde su pareja pueda escribir cualquier crítica y esta pueda ser desnudada, pueda ser desglosada sin crear ningún tipo de contienda. Te pedimos madurez en cada uno de los hombres, Señor, para que puedan aceptar y entender la crítica amable y constructiva por parte de sus mujeres. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. 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 Hermano, manda el link de la prédica mañana para verla. Y BCJ en vivo. Ok. Busque BCJ en vivo en YouTube. Facebook, exacto. Sí. Ok. Yo no soy muy tecnológico, pero BCJ en vivo. Muy bien. Y ahí también queda. O sea que si después no la pueden ver, o sea, evidentemente no la en el momento porque es el mismo tiempo que usted tiene su culto, pero en la tarde pueden verlo así. Muy no me importante. vayan a dejar a Edra solo. No, jamás. No, excelente tiempo. Amados hermanos, todos los que conozco, los que no conozco. Hermanos, pues ha sido un placer. Buenas noches. Que el Señor los bendiga. Amén, gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en esta noche. Será en una próxima entrega que nos veremos. Bye. Amén. Bye, bye. Que le bendiga a todos, hermanos.